Hola, estudiantes de cuarto año básico del Colegio Siembra. Soy el profesor Osvaldo Tripailaf. Les doy una cordial bienvenida a nuestra clase de ciencias. Vamos a revisar contenidos que corresponden para este mes y que hablan acerca de qué son las fuerzas. Yo diría que un punto, digamos, que cuesta comprender porque las fuerzas, niños y niñas, no se ve, ¿ya? No se pueden ver, ¿ya? Todo esto es una idea de clase que tiene que ver con que tú debes ser capaz de entender cómo se originan las fuerzas. Y las fuerzas tienen una forma de presentarse, que es bueno que tú las vayas conociendo, ¿ya? Ellas están presentes siempre en nuestra vida, ¿ya? Digamos, nos pueden provocar algún percance a veces y otras veces son muy beneficiosas, ¿ya? Yo me quedo con esta imagen que hoy día todos debemos entender que, por ejemplo, las personas que viajan en cualquier medio de transporte, si viajas en un furgón escolar, en un bus interprovincial entre regiones o en un avión, debes saber que hoy día todos debemos usar nuestro cinturón de seguridad. Vemos a niños pequeños que deben ir en sillas especiales y debemos ver que también todos debemos usar siempre el cinturón de seguridad. Esta clase de ciencias naturales hoy día de fuerzas tiene que ver exclusivamente con este concepto de usar el cinturón de seguridad en todo momento y en todo tiempo. Si te subes a un vehículo, recuerda siempre usar el cinturón de seguridad. Hay una tabla aquí abajo que tú la puedes ver que te muestra la cantidad de kilos que tiene que el tipo de silla. En el caso más pequeño, la silla nido. En el caso, ya cuando estamos hablando de digamos, 18 kilos, ya es una silla convertible. Y luego vemos una silla combinada, una butaca con respaldo y finalmente un alzador si estamos en una situación de vemos a una persona con más kilos, ¿ya? Entonces, en definitiva, de esta clase parte mostrándote el efecto que tienen las fuerzas en nuestras vidas, ¿ya? Insisto, no se pueden ver, solo las ocurren cuando nos vemos frente a una situación que a veces puede ser complicada, como frenar un vehículo muy fuerte, y tú te darás cuenta que si vas en un bus de transporte público y cuando el chofer frena fuerte, las personas van a tender a caerse dentro del bus y va a provocar muchos problemas, ¿ya? Es algo que puede llegar a ocurrir en algún momento, ¿ya? Pero bueno, todo eso tiene que ver con el uso adecuado del cinturón de seguridad si es que vas en un vehículo tanto privado como en un vehículo, en un transporte público, como los que explicaba, aviones, buses interprovinciales, transporte de furgón escolar o buses al interior de una región, ¿ya? Vamos a ver entonces que las fuerzas se presentan en nuestra vida diaria. Mira, acá tenemos a las personas que están practicando algún deporte, ¿ya? Vemos al tenista cuando se nos cae un vaso, al paracaidista, ¿ya? Vemos a una persona empujando un cajón, a dos niños, un niño y una niña que juegan con un balón, a una joven que juega billar, dos jóvenes que están jugando un deporte, ¿ya? Y este joven que finalmente se cae, ¿ya? En todos estos momentos en la vida diaria están presentes las fuerzas. ¿Ves que ahora sí me puedes entender un poco? Las fuerzas no las vemos, pero están siempre presentes en nuestras vidas, ¿ya? Te quiero invitar a que por favor, junto con tu apoderado, si es que ve este video, por favor hagas estos dibujos y coloques este título, Ejemplos de las fuerzas en la vida diaria. Y te quiero invitar a que en cada hoja de tu cuaderno puedas hacer estos dibujos, ¿ya? Puedes compartir la hoja, colocar dos de estos dibujos y por favor, entonces así tú vas reforzando el contenido en tu casa. Si tú te preguntas un día, ¿verdad que en ciencias naturales tengo que trabajar en mi cuaderno? ¿Qué puedo hacer? Te invito a que por favor, para que puedas empezar a trabajar el concepto de fuerza, puedas hacer estos dibujos, a fin de que puedas ir entendiendo cuándo las fuerzas están presentes en nuestra vida cotidiana, diaria, ¿ya?
Acá tenemos otros ejemplos de la fuerza en la vida cotidiana, ¿ya? Y estos tienen que ver con una manera de que tú puedas de entender cuando lanzas un objeto, a levantar un objeto, cuando le pegas a un objeto o cuando mueves este objeto. Acá las preguntas al inicio de la clase: ¿qué sucede cuando voy en un transporte público o auto? ¿Y qué ocurre cuando éste frena abruptamente? ¿Qué podrías tú decir? ¿Qué pasa? ¿Qué vistes tú en ese minuto? Te invito a que te hagas la pregunta. ¿Qué observé? ¿Las personas se golpearon? ¿Gritaron? ¿Hubo una pelea? Porque hay gente que se enoja con el conductor por la forma en que frenó. Trata de pensar en esas situaciones. Ahora te hago otra pregunta. ¿Cómo es empujar un cajón con muchas cosas en su interior? Quiero que pienses un momento y digas, ¿cómo es empujar este cajón? Ahora, ¿por qué los automóviles cuando chocan se deforman? ¿Qué les pasa? Tú tienes que preguntarte, la forma como se deforma este vehículo va a ser la velocidad con que iba. Es decir, mira, te explico. Si el vehículo se deformó un poco, quiere decir que la forma de frenar, la fuerza que se ejerció fue poca y provocó un leve, digamos, cambio en su estructura. Pero si del vehículo nos encontramos con que no podemos distinguir nada del vehículo ahora, quiere decir que la fuerza con la que chocó este vehículo fue tan fuerte, tan potente, que el vehículo se deformó. Y entonces nos vamos a encontrar cuando un vehículo, podemos decir nosotros que el vehículo es pérdida total, como suelen decir algunas personas, o en el mundo de los seguros, o cuando las personas dicen no quedó nada del auto, ¿ya? Ok, vamos a entrar en el tema de efectos de las fuerzas. Un joven jugador de fútbol le pega la pelota, su pie golpea la pelota con toda la energía del movimiento del cuerpo del jugador y una fuerza hace que cambie el movimiento, la rapidez, la dirección de la pelota. Entonces, conclusión, podemos decir que la fuerza es un empujón, un tirón, algo que tú realizas, ¿ya? Ahora, ¿cómo el ser humano, la humanidad, fue entendiendo estas fuerzas? Primero se construyeron algunos objetos que medían estas fuerzas. El dinamómetro, ¿ya? El dinamómetro es un aparato sencillo que está destinado a medir las fuerzas. Se usa en los negocios, ¿ya? Antiguamente uno los podía observar. No había otra manera de poder saber cuánto yo estaba vendiendo, cuánto producto estaba vendiendo, y lo pesábamos, ¿ya? Hoy existen balanzas digitales que nos entregan entonces la cantidad que yo estoy vendiendo, pero lo que yo quiero saber en este caso, el dinamómetro, es un objeto que me indica cuál es el peso de este cuerpo, ¿ya? Y en definitiva vamos a ver, digamos, la fuerza con la cual es atraído a la Tierra, ¿ya? También vamos a hablar de la ley de gravedad, qué ocurre con ella, y esta ley de gravedad, en cierto modo, es una manera de entender de que todo lo que está en nuestro planeta está, digamos, sujeto al planeta, porque en cierto modo estamos todos siendo atraídos y permanecemos en nuestro planeta fijos, caminamos, no volamos por el aire, producto de esta ley de gravedad. Para eso tenemos que entender que una persona que se preocupó de esta fuerza de gravedad y trabajó el tema es Isaac Newton. Él era un científico inglés y te quiero contar que, por ejemplo, cuando él era pequeño, su padre era muy exigente con él y le pedía que trabajara y creara cosas todos los días cuando él llegaba a su casa. El niño de a poco empezó a trabajar y entender que debía producir cosas para que su padre un poco lo quisiera. Pero también al papá se le ocurrió mandarlo a un colegio muy talentoso en Inglaterra en esos años, pero una de las condiciones es que él tenía que crear un invento todos los días. Entonces ustedes comprenderán que Isaac Newton es un pensador que hoy día está considerado como un sabio ya de las ciencias naturales, porque él lamentablemente tenía que crear un invento todos los días. O sea, para él no había una manera de aprobar su clase, era que tenía que crear un invento. Ustedes comprenderán que se hizo preguntas de todo tipo, ¿ya? Y bueno, él pensó mucho sobre las fuerzas y creó distintos tipos de leyes sobre las fuerzas.
Y hoy día nosotros podemos entender un poco qué ocurre con Isaac Newton a través de 3 leyes que él creó, ¿ya? Que cuando tú estés más grande, en séptimo y octavo básico, y también en enseñanza media, vas a poder estudiar estas leyes, ¿ya? Ahora, esta ley de gravedad que él creó nos hizo plantear, por ejemplo, en 1600 no existían los paracaidistas, pero todos sus trabajos que él realizó permitió que el mundo de la aeronáutica pudiera pensar que el ser humano podía, a través de un equipo, poder lanzarse desde un avión y caer suavemente en la Tierra. Y él se creó, bueno, en este sentido, con su ley que él creó, permitió entonces generar este trabajo del paracaidista que regresa a la Tierra desde el aire en forma suave y no cae violentamente, ¿ya? Vemos también que la fuerza de gravedad atrae el agua de la llave, que se observa en la foto, hasta el centro de la Tierra. El agua no se va hacia arriba, sino que vuelve hacia abajo, y eso es producto de la fuerza de gravedad. Te muestro esta imagen del árbol que está aquí para que tú puedas entender que el árbol tiene un peso propio y que es la atracción que lo mantiene atraído hacia el planeta, y que a pesar de que el viento que viene en esta otra dirección y que lo puede, como por así decir, en algún momento, si es muy fuerte el viento, lo va a arrancar, pero si no lo es, el árbol va a permanecer. Ahora, ¿cómo el árbol permanece? Es producto de esta fuerza de gravedad, esta ley de gravedad, ¿ya? Aquí vemos nuevamente el dinamómetro, que te explico que por favor en tu casa lo puedas copiar, ¿ya? Escribir este texto, hacer el dibujo en tu casa durante el mes de noviembre, ¿ya? Y aquí yo te muestro esta actividad exploratoria que tiene que ver con que te hagas estas preguntas que aparecen con estos objetos. Un elástico. Te pregunto yo, si cambia de forma, al doblar, al apretar, al torcer o al plegar. La goma de borrar. ¿Te has preguntado qué podría suceder con ella? Si la doblas, si la aprietas, si la tuerces, si la plegas, ¿ya? El estuche, ¿ya? En el caso de plegar, por favor, es como poder unir, ¿ya? A eso me refiero plegar, ¿ya? El estuche, el lápiz grafito y el sacapunta. Te invito a que este cuadro, por favor, tú lo hagas en tu cuaderno, ¿ya? Y trates de contestar qué fue lo que ocurrió con ello, ¿ya? Trata de pensar en el elástico, que si cambia de forma, coloca sí o no en cada uno de estos cuadros. Eso es lo que yo te pido para que puedas trabajar con este cuadro de esta actividad exploratoria. Y aquí hacemos un poco de historia, ¿ya? De la ciencia, que siempre es bueno revisar la historia, para que podamos entender algunos fenómenos de las fuerzas. En este caso te pido que por favor tú lo copies en tu cuaderno, ¿ya? Acá tenemos también ahora la explicación acerca de qué es lo que es una fuerza. Cuando yo te preguntaba qué pasaba con las fuerzas, ¿ya? Porque aquí dice, ¿qué pasa si yo aplico un efecto de movimiento, de formación o de tensión? Yo te pongo el cuadro nuevamente para que tú puedas entender. Dice, una fuerza es una acción que un cuerpo ejerce sobre otro cuerpo, provocando un efecto. Por ejemplo, si empujas un autito de juguete, este se moverá. Si presionas un trozo de plasticina, esta cambia de forma. Si atajas una pelota que se te ha lanzado, esta se detendrá. En todos estos casos se aplica una fuerza sobre un objeto que va a generar un efecto: movimiento, deformación o detención. Bien, acá yo te pido que observes esta imagen, la puedas practicar en tu casa, coloca la bolita en un extremo de la regla, ¿ya? Y provoca un movimiento, toma el tiempo y te puedes dar cuenta entonces que la bolita va a caer con una cierta velocidad. Si haces este ejercicio en tu casa, a lo mejor te puedes dar cuenta de que estamos hablando de cuando las fuerzas uno las puede empezar a conocer. A mí, un concepto que te pido es que observes la rapidez, que es igual a distancia dividido por tiempo. Entonces, cada vez que tú hables de rapidez, a mí me importa que la bolita, si tú la ves bajar, te des cuenta que es una fórmula matemática que para hablar, cuando hablamos de rápido, significa que es una distancia en un tiempo determinado. Como tienes un celular a lo mejor o un reloj analógico, puedes medir cuánto demora la bolita en caer, y así tú te vas formando el concepto de distancia, ¿ya?
Ahora, en este caso, piensa en este parque de entretención y el uso de la fuerza, ¿ya? Para que tú te vayas dando cuenta que las fuerzas están presentes siempre, por ejemplo, en estas montañas rusas, ¿ya? La fuerza de gravedad, yo podría decir que de una u otra manera es una manzana que cae al piso porque la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra la atrae hacia su centro. Isaac Newton se hizo esta pregunta: ¿por qué la manzana desde el árbol caía? ¿Ya? Y él creó una fórmula matemática que dice: al cabo de un segundo la velocidad de la manzana será de unos 10 metros por segundo hacia abajo, ¿ya? Entonces, en definitiva, podemos entender qué es lo que son las fuerzas. Acá vemos cuando un grupo de personas pueden definitivamente hacer presión ejerciendo esta fuerza, ¿ya? Y podemos entonces entenderlos, qué es lo que ellos están provocando, cuál de los dos grupos va a ganar. El que tiene más fuerza, sí, pero eso significó que cada persona colocó una cierta cantidad de energía que provocó que uno de los dos grupos vaya a vencer. No van a ganar ninguno. A lo mejor se puede cortar la cuerda, pero si la cuerda es bien tensionada, uno de los dos grupos va a ser vencido, ¿ya? Algunas características que tiene la fuerza. Toda fuerza posee dirección, sentido y magnitud. Mira, acá vemos a la niña que va empujando, tiene una dirección, un sentido, ¿ya? Y una magnitud. Es decir, la magnitud va a depender, por ejemplo, si el carro que la niña empuja va cargado o descargado, ¿ya? La dirección es una sola, el sentido también, porque no lo lleva zigzagueando, y eso uno lo puede dibujar después. Y la magnitud tiene que ver con digamos, la capacidad que tiene este camión de arrastrar objetos, y a lo mejor le va a costar a ella empujarla. A eso se refiere que cuando en nuestro curso debemos entender qué son las fuerzas. Toda fuerza tiene dirección, sentido y magnitud, ¿ya? Aquí lo vemos nuevamente, ya, la dirección. Yo lo vuelvo a repasar para que tú lo puedas entender. Acá vemos el sentido de la fuerza, para que tú te des cuenta que hay un dato curioso que muestra que Newton pudiese ser, no está dicho tal cual, se hizo la pregunta, y hay muchas caricaturas de la época que lo muestran como cuando la manzana cae sobre su cabeza y él se hace esta pregunta acerca de la fuerza de gravedad. Vemos nuevamente cómo las fuerzas pueden ser medidas en su magnitud, y aquí, tal como yo te había pedido que escribieras sobre el dinamómetro, te pido que te entiendas cómo entonces una fuerza puede ser medida. Se mide con este aparato que se va a llamar dinamómetro, ¿ya? Aquí vemos otra situación. En el caso de las fuerzas pueden ser dibujadas, y se hace a través de estos vectores, estos dibujos que tienen este nombre. Nosotros en física se le dice vector, y nos muestra la dirección, la magnitud y el sentido, ¿ya? Que es lo mismo que vimos en el dibujo anterior. Te pido que por favor esta materia tú la puedas escribir en tu cuaderno, en tu casa, durante el mes de noviembre, ¿ya? Lo que dice representar, dibujar las fuerzas, ¿ya? Ahora, un ejemplo del sentido de fuerza: vemos al señor empujando el carro, ¿ya? El sentido, la magnitud, si está muy pesado, ¿ya? Y acá vemos en este dibujo, que yo también te invito a que lo puedas hacer en tu casa para que te pueda aclarar qué es sentido, dirección, ¿ya? Aquí volvemos nuevamente al dirección y sentido, ¿ya? Y aquí hacemos un resumen de fuerza. Te invito, por favor, también en tu casa durante el mes de noviembre, a que en tu cuaderno de ciencias naturales puedas ir trabajando este resumen, y así tú puedas entender qué es lo primero que hemos aprendido de fuerzas. Acá vemos un cambio, un efecto de las fuerzas, y aquí lo que nos importa es que las fuerzas pueden llegar a cambiar la forma de un objeto, ¿ya? Acá vemos cómo puede haber elasticidad. Algunos productos son rígidos, otros elásticos y otros plásticos. Y si presionamos, ya vamos a encontrar que va a haber un cambio en ellos, ¿ya? Y aquí yo te muestro finalmente lo que puede provocar una deformación en las fuerzas, ¿ya? Yo te diría que aquí termina nuestra clase, porque viene una segunda parte de fuerzas donde vamos a trabajar
nuevos conceptos que son importantes. Te doy las gracias por estar aquí en esta clase. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en el mes de noviembre.